alusión a tu clase. Yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes. Recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esta frase, Jorge Eliezer Gaitán, damos inicio a nuestra clase de hoy. El propósito es reconocer e identificar qué fue el periodo de la violencia, qué lo ocasionó, qué fue el Frente Nacional y cómo está conformada nuestra economía colombiana. El periodo de la violencia, uno de los más característicos de la historia de Colombia, ocasionado por enfrentamientos militares entre liberales y conservadores. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal popular, el 9 de abril de 1948, ocasionó levantamientos y disturbios en todo el país, generando más de 3.000 muertes, lo que ocasionó que este periodo de violencia, que ya se venía surgiendo tiempo atrás, se aumentara al doble. Pero vamos a reconocer más de la historia de nuestro país en el siguiente video. Los invito. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, repartió el poder y diferentes puestos a sus opositores, pero al no lograrlo, los enfrentamientos aumentaron al límite. Poco a poco, los abusos del poder en contra de los liberales, la persecución política y la compra de armas empezaron a anticipar un gran enfrentamiento entre estos dos partidos políticos. La violencia estalló en 1944 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte ocasionó levantamientos en todo el país, en especial en la capital, donde el saqueo y el fuego destruyeron gran parte del centro de la ciudad, en trágicos acontecimientos, llamado el Bogotazo. Lo que comenzó como una revolución, terminó como un periodo de violencia, es decir, comenzó el periodo de violencia, donde los pueblos se convirtieron en tumbas, se crearon las primeras guerrillas liberales y los ejércitos conservadores, que por igual desplazaban a las familias de sus tierras sin importar las consecuencias. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 3.000 personas, cuando el general Rojas Pinilla dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida en que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Esto, por supuesto, no les gustó mucho, así que desde los periódicos la posición conservadora y liberal se hizo presente. La solución del general Rojas Pinilla fue cerrar dichos periódicos. Su medida no frenó las críticas. Sus protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y las industrias llevaron a su dictadura al final. Pero ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? Empieza a generarse algo llamado como el Frente Nacional. Fue una respuesta de los partidos tradicionales, donde se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años, y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos por completo. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19, que comenzaron luchando influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y el dominio de las tierras. En un principio, estas guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió el financiamiento de terribles ejércitos que intimidaban a ricos y a pobres. El que pudiera pagar una vacuna
era obligado a financiar la revolución. Esta época del narcotráfico se debe al cartel de Medellín. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982, mientras hablaban de paz, una supuesta paz que en ese tiempo no se tenía presupuestada, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca. Los paramilitares, apoyados por mafiosos y militares, asesinaban a políticos de izquierda. Entonces, el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, una pólvora llamada narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos, secuestros. Así, la década de los 80 y los 90 estuvieron marcadas por una etapa del terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno con el Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibió las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si algún día los colombianos aprendemos a perdonarnos, generando esta anhelada paz. Recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Durante la mayor parte del siglo XX, la economía nacional se orientó principalmente hacia la producción agrícola y en menor proporción a la producción industrial. Durante este siglo, la caficultura sostuvo la economía nacional y parte de las ganancias obtenidas por concepto de las exportaciones de grano se invirtieron en la industria. La magnitud de la producción posicionó a Colombia como segundo exportador mundial del café después de Brasil. Entretanto, la producción agropecuaria atendió en su mayoría los mercados nacionales. Solo hasta después de 1950 salió a conquistar mercados en el exterior. En América Latina llaman la década perdida a los años 80 del pasado siglo. Este nombre provino de la crisis que vivieron los países por causa del alto endeudamiento, el déficit de comercio exterior, el bajo crecimiento de las economías y la creciente inflación. Esta situación originó un estancamiento que se manifestó en el aumento de la pobreza, el deterioro de la calidad de vida y el desempeño y la inconformidad social. La incorporación de Colombia a la globalización mundial comenzó en 1990. Este año, el gobierno del presidente Virgilio Barco puso en marcha una política para estimular el comercio exterior y la competencia entre las empresas nacionales y extranjeras. La economía colombiana se ha caracterizado en los últimos años por consolidar su integración al mundo globalizado. Lo ha hecho mediante la firma de diversos acuerdos de comercio y el fortalecimiento de actividades relacionadas con los servicios. El Tratado de Libre Comercio, firmado con Estados Unidos, es muy importante porque este país es el principal socio comercial de Colombia. Los TLCs con Canadá, Chile y la Unión Europea y otros que se pretenden suscribir son convenientes por la posibilidad de nuevos mercados para los bienes colombianos. Ahora vamos a mirar los aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos: aumento de la inversión, crecimiento económico e intercambio de conocimientos. Aspectos negativos: daños al sector agropecuario, ya que se benefician solo los grandes productores de bienes. Debilitamiento de la industria. La importación masiva de bienes de países con industrias más desarrolladas como China, Estados Unidos y Corea afecta a la producción local. Y la contaminación. La explotación excesiva e incorrecta de los recursos naturales deteriora el ecosistema del país. Muchas gracias por su atención. Ahora, teniendo clara esta información, será mucho más fácil desarrollar las actividades.